No sé mucho.
Buenos días. Buenos días, Buenos licenciado. días, Buenos días, licenciado. Buenos días, licenciado. estamos aquí presentes, la Qué, audiencia. qué bueno, qué bueno. Buenos días a todos. Vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Que yo me recuerde, para hoy no tenemos presentación de grupo, ¿verdad? Pero quiero, por favor, que le pongamos atención al tema del día de hoy, que es el procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? Ese es el tema del día de hoy, ¿no? Procedimiento especial de aceptación de cargos. Me interesa, me interesa que cada uno de ustedes le pongamos atención a este tema, porque es el tema novedoso en el área penal actualmente, ¿no? Actualmente, mediante este procedimiento especial, están llegando una cantidad de sentencias al juzgado de ejecución, donde se mira toda clase de sentencias, unas aparente bien, otras aparentemente con defecto, pero es en aplicación de este procedimiento especial, ¿no? Este tema le corresponde hacer la presentación del desarrollo de la audiencia al grupo número 15, pero para dejar el día de hoy, para tratar de explicar, no solamente a ellos como grupo con relación a su presentación, sino a todos ustedes, en explicar en qué consiste este procedimiento desde su creación hasta lo que es la fase de ejecución. El día de hoy nos vamos a quedar con este tema. Para el otro fin de semana, necesito presentación del grupo número 15 y grupo número 16, ¿no? Dos grupos, ¿no? Y algo que miro que ya hay varios por cuenta la mitad conectados. Quiero decirles algo, ¿no? Cada fin de semana nos acercamos más a la terminación del tiempo de esta clínica. Entonces, yo necesito de que cada uno de ustedes verifiquen si efectivamente está inscrito, si pertenece a esta sección y si tiene o no problema con su asistencia, porque si tiene problema con su asistencia, necesito que la arreglen, solucionen el problema que puedan tener con relación a esa asistencia, porque yo soy uno, tal vez de los demás catedráticos que hay, que si alguien tiene más de 3 inasistencias sin justificación, notan, no le subo al sistema, porque prácticamente aunque se haya hecho las pruebas que se hicieron durante el año, pero tiene problemas con su asistencia, no tiene derecho a la aprobación de la clínica, ¿no? Acá, como requisito desde el inicio que se les dijo, como requisito para aprobar la clínica es que tengan su asistencia debidamente justificada, no más de 3 inasistencias sin justificación, y que aparte de eso puedan tener una nota mínima de 61, ¿no? Entonces, para que vayan viendo ustedes eso, ¿no? Porque siempre nos ha pasado en años anteriores, donde ya después de finalizada la clínica vienen a tratar de solucionar eso y ya no se puede, ¿no? Entonces, para que lo arreglen antes, ¿no? Cualquier duda con relación a la asistencia, lo solucionan en coordinación, ¿no? El procedimiento especial de aceptación de cargos, para los que, para los que no lo han conocido, es un procedimiento especial que surge a consecuencia de la aprobación del decreto 10-2019 del Congreso de la República de Guatemala, el cual
contiene, bueno, unas reformas o una adición al libro cuarto del Código Procesal Penal que se refiere al libro de procedimientos específicos, ¿no? Pero para entender por qué surge y cómo llega a entrar ya en vigencia este procedimiento especial, les indico lo siguiente. Para llegar a la aprobación de esta reforma al Código Procesal Penal, surgieron dos iniciativas, ¿no? Dos iniciativas de reforma al Código Procesal Penal. La primera, que fue identificada con el número 5132, presentada en agosto del año 2016 por un grupo de diputados del Congreso de la República, que era encabezado por el diputado Oliverio García Rodas. Esa iniciativa o propuesta de reforma al Código Procesal Penal no tuvo su auge para llegar a su aprobación y a consecuencia de eso, pues terminó, como en muchos casos, engavetado, ¿no? Pero en el año siguiente, en el año 2017, julio del año 2017, se presenta una nueva iniciativa, en este caso ya por los magistrados de Corte Suprema de Justicia, de los que se encuentran actualmente dentro de Corte Suprema. Se le asigna el número 5311 de ese año 2017 y como consecuencia de cada uno de los pasos para la aprobación de esa reforma, llegó primero a ser publicada el 12 de noviembre del año 2019, promulgada en esa fecha y publicada en el Diario Oficial el 16 de diciembre del año 2019, donde se establecía que esa reforma, con ese procedimiento especial, entraría en vigencia el 16 de enero del año 2020. Ese mismo día, que iba a entrar en vigencia el 16 de enero del año 2020, por no estar de acuerdo con el contenido de esa reforma y pensar que solamente iba a favorecer a personas determinadas o sectores determinados, la Fundación Mirna Mac promovió una acción de inconstitucionalidad no junto a ella, sino de manera separada, la señora Eleonora Muralles, a título personal y en representación de familiares y amigos contra la delincuencia y el secuestro, a quien acompañó la ONG Acción Ciudadana. También presentaron una otra acción de inconstitucionalidad total de ese decreto, las cuales fueron unificadas, acumuladas y resueltas las dos dentro de los expedientes de la Corte de Constitucionalidad, identificados con los números 228/2020 y 791/2020. Estas dos acciones fueron resueltas el 1 de marzo del año 2022, ampliadas con fecha 31 de marzo de ese mismo año, y como consecuencia de declarar sin lugar las dos acciones de inconstitucionalidades en contra de este decreto, se estableció como inicio de vigencia el 1 de junio del año 2022. Así es como nació a la vida jurídica este decreto que contiene este procedimiento.
cómo debemos de entender este procedimiento especial de aceptación de cargos? Acá tengo varias definiciones de cómo entender ese procedimiento especial de aceptación de cargos de acuerdo a un poquito de teoría, ¿verdad? Un poquito de teoría que tiene un libro que es el único que anda circulando, que se llama El procedimiento especial de aceptación de cargos, y dice, ¿verdad? Operatividad práctica en el escenario del litigio, ¿no? Esto lo venden una página que se llaman textos jurídicos, ¿no? Ahí lo pueden encontrar para los que posiblemente estén interesados. Pero ahí nos dice lo siguiente, ¿verdad? Procedimiento especial de aceptación de cargos es aquel procedimiento especial que puede solicitar el procesado una vez emitido el auto de procesamiento y posterior a los otros actos procedimentales. ¿Cómo debemos de entender esta primera parte en relación a ese procedimiento especial? Dice, es aquel procedimiento especial que puede solicitar el procesado una vez emitido el auto de procesamiento y posterior a los otros actos procedimentales. Esto se dice por lo siguiente. Resulta de que este procedimiento especial, como uno de los primeros requisitos para que pueda solicitar a alguien acogerse a este procedimiento, es que exista el auto de procesamiento, ¿eh? Una vez emitido el auto de procesamiento en contra del procesado, él puede formular su requerimiento para acogerse a este procedimiento especial, ¿no? También establece ese mismo decreto que también lo puede hacer después de emitido el auto de apertura a juicio, hasta antes de inicio del debate. Y como tercer momento procesal, para poderlo requerir, una vez iniciado el debate, hasta antes de la incorporación de los medios de prueba que se hayan ofrecido para llegar a esa etapa del juicio oral y público en contra de la persona. A eso se refiere esa primera parte, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Es un procedimiento especial de mecanismo anticipado de salida del proceso penal. Acá se dice, ¿verdad?, que no riñe con los derechos, garantías y principios reconocidos por la Constitución y tratados internacionales. Eso fue lo que aparentemente se concluyó a consecuencia de las dos acciones de inconstitucionalidad, ¿no?, que los señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, al momento de resolver y comparar las violaciones que supuestamente se dan con la entrada en vigencia de este procedimiento especial con normas constitucionales, ellos dicen o concluyeron que no existen violaciones a garantías constitucionales. Criterio de ellos, ¿no? Criterio de ellos, aunque pueda ser que muchos no lo compartamos en la totalidad, ¿no? Porque yo soy uno de que sí considero de que existen violaciones a la misma Constitución cuando entra en vigencia este procedimiento. Y dentro de ellos les voy a mencionar uno, ¿no?
El artículo 19 constitucional establece cuál es el fin del sistema penitenciario. Y ese artículo 19 de la Constitución establece que el fin es la rehabilitación y la reinserción de la persona dentro de la comunidad o dentro de la sociedad, ¿no? Y cuando se aplica este procedimiento a estas personas, esa rehabilitación y reinserción en muy pocos casos se da, ¿no? Más cuando no existen personas directamente agraviadas que hagan presencia en ese proceso y a consecuencia obliguen a la persona procesada a reparar dignamente o se implementen junto a ello medidas de no repetición para que la persona procesada pueda recibir tratamientos que de una u otra manera puedan o tengan como fin llevar a la persona a tratarla psicológicamente y que no vuelva a delinquir, ¿no? Miro varios casos casi a diario en la fase de ejecución donde, además de otorgarles a la persona este beneficio del procedimiento especial de aceptación de cargos, también se mira de que adicional a ello se le termina beneficiando con la suspensión de la ejecución de la pena, prácticamente sanción a la persona a consecuencia de ese hecho, pues no existe, ¿verdad? Entonces, pero eso es lo que se menciona, ¿eh? Vamos con la siguiente pequeña definición, ¿eh? La aceptación de cargos como una salida alterna o terminación del proceso penal por medio de la cual el imputado o acusado asiente de manera libre, consciente, voluntaria, informada y con la debida asesoría de la defensa técnica, la autoría o participación en la conducta o conductas punibles, indilgadas acertadamente por la Fiscalía y que se puedan acreditar, ¿no? Esto está tomado de un manual de análisis de aceptación de cargos que se aplica en Colombia, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos entender en cuanto al procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿no? ¿Cómo surge? ¿Cómo se trató de ver si violentaba o no garantías constitucionales mediante las dos acciones de inconstitucionalidades y lo que entendemos en relación a ese procedimiento, ¿verdad? Ahora miremos cuál es el objetivo de ese procedimiento especial, ¿verdad? El objetivo de ese procedimiento especial es descongestionar de trabajo, la descongestión del trabajo, ¿verdad? Dentro del sistema penal ordinario, dentro de los juzgados, fiscalías y juzgados, se conoce una gran cantidad de procesos y que uno de los objetivos de este procedimiento especial es eso, buscar salidas rápidas para descongestionar el sistema judicial en cuanto a esa. El segundo objetivo en relación a eso es, en aplicación de la tutela judicial efectiva, que exista voluntad de acogerse o no a dicho beneficio, ¿no? Para que el juez que conoce de un proceso, que tenga el control de un proceso en contra de una persona, para que pueda autorizar la aplicación de este beneficio, debe de tener la anuencia de la persona interesada de manera voluntaria y no coaccionada para que pueda
pueda autorizarse, ¿verdad? Luego vamos con el tercer objetivo, que se hace en aplicación del principio de economía procesal, ¿verdad? Y aquí entra en juego los dos principios: principio de economía procesal y celeridad procesal, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en cualquiera de los tres momentos procesales que ya se mencionaron, en que se solicite la aplicación de este procedimiento especial, una vez formulada esa solicitud, el juez debe darle preeminencia a estas solicitudes en cuanto o en comparación a los procedimientos comunes, ¿verdad? Porque establece, ¿verdad?, de que solicitada después de la emisión del auto de procesamiento, el juez dentro de los 5 días siguientes debe de señalar día y hora para que los sujetos procesales comparezcan, ¿no? Llámese Ministerio Público, agraviados, defensor y procesado, ¿no? Y también, como objetivo de ese procedimiento especial, es buscar la reparación digna de la persona que resulta agraviada en el proceso, ¿no? Ese es uno de los objetivos de ese procedimiento especial: buscar la reparación digna de la persona que es agraviada con ese proceso. Acá con relación a esa reparación digna, ha existido un poco de controversia entre jueces de ejecución y jueces que aplican ese procedimiento. Por lo siguiente, ¿verdad? Resulta de que hay delitos donde no tiene una persona definida individualmente como agraviados, pero sí resultan como agraviados todas las personas que conformamos a la sociedad, ¿no? Entonces dicen los jueces que aplican este procedimiento, en algunos casos, ¿no? No todos, que no se hace pronunciamiento en cuanto a reparación digna en virtud de no existir persona identificada como agraviada. Entonces el criterio del juez de ejecución en algunos, y también también de nosotros como fiscales, es que en esos casos donde no existe persona directamente identificada como agraviada, aunque no esté de esa manera, debe de señalarse o existir también un pronunciamiento en cuanto a esa reparación digna, en el sentido que el procesado la reconozca, porque allí son cantidades de personas que están en riesgo a consecuencia de la comisión de ese delito, ¿no? Entonces, de igual manera debería de existir un pronunciamiento del procesado para reconocer esa reparación digna. Esos son los, ¿cuántos? 5 objetivos que tiene ese decreto del procedimiento especial de aceptación de cargos, ¿verdad? Miremos cuáles son los momentos procesales para poderse solicitar, ¿no? Principiando desde el artículo 491 bis del Código Procesal Penal al 491 ter, allí encontramos nosotros que los momentos procesales para poderse autorizar ese procedimiento especial de aceptación de cargos son los siguientes, ¿no? En la audiencia de primera declaración,
una vez emitido el auto de procesamiento, ¿verdad? Repito, ¿verdad? En audiencia de primera declaración, una vez emitido el auto de procesamiento, porque eso es lo que da lugar, lo que da cabida a que la persona procesada pueda formular su requerimiento y acogerse a ese procedimiento especial, ¿no? Si a consecuencia del desarrollo de una primera declaración no existe auto de procesamiento, tampoco va a existir posibilidad de la persona de poderse acoger a este procedimiento, porque el requisito inicial es que exista un auto de procesamiento en contra de una persona donde ya se establezca un hecho o hechos que se le están atribuyendo a la persona, existan una o más calificaciones jurídicas en cuanto a esos hechos, justificadas con medios de investigación, ¿no? Primer momento, ¿no? El segundo momento es después de emitido el auto de el auto de apertura a juicio, hasta antes de iniciarse el debate, ¿no? Repito, ¿no? Después de emitido el auto de apertura a juicio, hasta antes de iniciarse el debate, ¿no? El segundo momento, ¿no? El tercer momento después de iniciada la audiencia de debate, después de iniciada la audiencia de debate, la aplicación de este procedimiento especial, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese procedimiento especial? Primero, que es un procedimiento específico, ¿no? Esa es una de las primeras características, ¿no? Que es un procedimiento específico, porque si ustedes miran su código procesal penal, en el libro cuarto, se refiere a procedimientos específicos, ¿no? Allí establece cuáles son los procedimientos específicos, iniciando con procedimiento abreviado, procedimiento especial de averiguación, juicio por delito de acción privada, juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección, juicio por faltas, y dentro del procedimiento abreviado se incluyó con reformas procedimientos por delitos simplificados, procedimiento por delitos menos graves, y el último que se está agregando, procedimiento especial de aceptación de cargos. Por eso se dice que es una de las primeras características, ¿no? Es un procedimiento específico, porque solamente es una adhesión a lo que ya trae el libro cuarto del Código Procesal Penal. La segunda característica es
¿Qué es una audiencia privilegiada? ¿No? Pregunta para los que me están poniendo atención, ¿no? ¿Por qué se dice que es una audiencia privilegiada? ¿Quién me lo dice? ¿Qué piensa de eso? ¿Por qué se dice que es una audiencia privilegiada? Licenciado, porque solo aplica a las personas que tienen cargo público y no a cualquier persona que lo posee, ¿verdad? No es solamente por eso. Va aplicado a todas las personas. Carlos, aquí no se aplica a sectores especiales. Es para toda la persona, siempre y cuando cumpla con requisitos, ¿no? Carlos, Buenos días, Lick. Yo tengo, perdón, yo lo entiendo, Lick, como usted dijo privilegiado, o es una audiencia privilegiada, ¿no? de que, o sea, la persona o el acusado tiene la oportunidad de rebajar la pena. Digámosle que la pena es para 5 años, perdón, para 10 años. Entonces le puedes reducir a 5 años, pienso yo. Entonces, y como recordemos que los delitos que no sean mayores de 5 años se puede, este, o sea, salir bajo, bueno, coloquialmente, coloquialmente le dicen bajar, salir bajo fianza, ¿vale? Pero ese es ay, ¿cómo se llama este lic? Ya sé por dónde va, pero no termine. Bueno, o sea, uno ya puede salir, ¿vale? Entonces, no sé si eso tiene que ver con la pregunta que usted dijo. No se refiere a eso, porque lo que usted está mencionando, vamos a ver una situación adelante que ahí sí le va a casar lo que usted menciona, ¿no? Pero se dice que es una audiencia privilegiada porque si ustedes miran el artículo 491 ter, en el cuarto párrafo de ese artículo 491 ter, ¿qué es lo que indica, verdad? Si el procesado decide aceptar los cargos después de la audiencia de primera declaración, solicitará al juez o tribunal audiencia para ese efecto, para lo cual se señalará audiencia dentro del plazo de 5 días, en donde convocará Ministerio Público a las víctimas y agraviados, si los hubiere, y a la defensa técnica, verificando que haya cumplido adecuadamente su deber de asesoría. Se dice que es una audiencia privilegiada porque una vez formulada la solicitud por la parte interesada, dentro de los 5 días siguientes, debe de señalarse audiencia para conocerse esa solicitud en preeminencia de cualquier otra audiencia de procedimiento común que tenga señalada el juez, ¿no? Por eso se dice que es una audiencia privilegiada, ¿no? Porque se conoce de manera rápida por cualquiera de las personas que lo haya solicitado en aplicación de ese procedimiento. Por eso se dice que es privilegiada, ¿no? Por lo rápido que se conoce la petición de la persona que la está formulando, ¿no? Siguiente característica, ¿no? Se realiza de manera expedita, ¿no? Algo de lo que se dice de privilegiado, ¿no? Se realiza de manera expedita, no importa, se supone, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes, sin que pueda decir el juez, por carga de trabajo no la realizamos y la reprogramamos para otro día, ¿no? Como se acostumbra a decir, ¿no? Por imposibilidad material no la hacemos y la reprogramamos dentro de 2 meses. Acá no, ¿no? Por ser una audiencia privilegiada, se realiza de manera rápida, de manera expedita, para conocer esa petición, ¿no? Es voluntario, ¿no? Esa petición que realiza la persona
tiene que ser voluntaria, no coaccionada, no amenazada, porque esa coacción o esas amenazas puede llegar a dar motivo a que el juez rechace la aplicación de ese procedimiento. Suficientemente informada y sin vicios de consentimiento, ¿no? Esas características como parte de la misma forma o privilegiada que se ha mencionado. También se dice, ¿verdad?, que se considera como característica de ese procedimiento especial la agilización de la justicia penal, ¿no? Miren acá, miren ustedes, ese procedimiento especial establece, ¿no?, hasta de una posibilidad de resolverle la situación jurídica a una persona desde la audiencia de primera declaración, ¿no? Porque sí, porque menciona, ¿no?, que una vez dictado el auto de procesamiento, el juez le puede advertir a la persona o le debe advertir a la persona el que tiene la oportunidad de acogerse a ese procedimiento, y si la persona en ese mismo momento manifiesta el interés de acogerse a ese procedimiento, entonces el juez que está conociendo la causa penal tiene la facultad de suspender por el plazo máximo de 1 hora esa diligencia para que el defensor le explique al procesado en qué consiste el procedimiento, cuáles son los requisitos que deben de cumplirse, cuál es la consecuencia si él no cumple esos requisitos, y después continuar, ¿verdad? Y después de conocer lo que sea necesario en esa audiencia, posiblemente si hay un acuerdo entre persona procesada y agraviada, ahí se pueda terminar, ¿no? Y significa la emisión de una sentencia, ¿no? Aún si no se hiciera dentro de ese momento, si se hace después de emitido el auto de apertura del auto de procesamiento, ya escuchaban ustedes que menciona el 491 ter, ¿no? Dentro de los 5 días siguientes, señalar día y hora para esa audiencia. Siguiente característica es una forma de terminación anticipada del proceso penal, ¿verdad? Se le menciona así, ¿verdad? Se le menciona así, ¿verdad? Es una forma de terminación anticipada del proceso penal, ¿verdad? Porque acá, dentro de este procedimiento, lo que justifica los hechos que se van a conocer, el delito, es el auto de procesamiento, ¿no? Eso es lo que sirve prácticamente al juez como que fuera acusación, ¿no? Como que fuera, surte los efectos de acusación, y en base a eso el juez puede resolver, ¿no? Una vez formulada la solicitud, cumpliendo los requisitos que ya hemos mencionado, y celebrada la audiencia donde se va a discutir ese procedimiento, le da al juez la salida de la emisión de una sentencia condenatoria, ¿no? Acá es donde yo les mencionaba en el horario anterior a los muchachos de que pareciera de que cuando la ley le da ya la posibilidad, le indica al juez, ¿no?, de que una vez realizada la audiencia y verificando que no existen vicios de consentimiento, tiene que emitir sentencia condenatoria, ¿no? Pareciera que violenta la independencia judicial del mismo juez al momento de resolver, ¿no?, porque de una vez le está indicando que tiene que ser sentencia condenatoria, ¿no? Pareciera que
la ley no le da la posibilidad al juez de verificar cuáles son los hechos, de verificar medios de investigación que tiene, tomar una conclusión si la sentencia es condenatoria o absolutoria, ¿no? Le veda esa posibilidad al juez, ¿no? La siguiente característica es el derecho de retractación del procesado, ¿no? Ese derecho de retractación del procesado solamente se puede hacer por parte de él hasta antes de que el juez emita sentencia. Pasado ese momento procesal, precluye su derecho para poderlo hacer, ¿no? Entonces, y acá también hay una otra situación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Cuando el juez primero ha recibido una solicitud para aplicar este procedimiento especial, y ya estando conociendo, mejor la persona procesada dice, señor juez, mejor voy a renunciar a mi petición que ya formulé en el presente caso, me voy a retractar y no voy a admitir el procedimiento que se ha mencionado. ¿Cuál puede ser cualquiera de las causas que él quiera invocar, ¿no? Pero una vez conocida la retractación de la persona procesada en la aplicación de ese procedimiento, ese juez que está conociendo ya no puede continuar conociendo en la vía común ese proceso en contra de esa persona, ¿verdad? Entonces debe de inhibirse y que sea otro juez el que lo conozca, ¿verdad? Otra característica es que es internacional, ¿verdad? ¿Por qué se dice que ese procedimiento es internacional? Porque este procedimiento no es original de acá. La idea, la creación de esa norma para aplicarla acá, ¿verdad? Viene en acopio de otros países donde se aplica, dentro de ellos Colombia, ¿no? Dentro de ellos Colombia, y por eso se dice que es internacional, ¿no? Porque también se aplica en otros países de acuerdo a sus mismas normas. Y por último, como característica es la aceptación, ¿no? La aceptación de todo lo que significa ese proceso penal en contra de esa persona. Eso como cada uno. Es un derecho o alternativa procesal, ¿no? Recuérdense que la solicitud o peticiones para la aplicación de este procedimiento tiene que ser voluntario, ¿no? Por eso se dice que es un derecho o alternativa procesal que la persona procesada tiene de acogerse o no a este procedimiento, ¿no? Y acá algo que se comenta también, ¿no? La aceptación puede ser parcial o total. ¿A qué se refiere? Que la aceptación puede ser total o parcial, ¿no? Se refiere a que si existe más de un hecho atribuido a una persona mediante el auto de procesamiento, la persona procesada, si existen dos hechos, puede admitir uno nada más de esos hechos, ¿no? Uno se va por el procedimiento especial de aceptación de cargos y el otro se va por la vía común, ¿no? Se le da preeminencia a ese hecho por el procedimiento especial y el otro tendrá que esperar, ¿no?
Por eso se dice que la aceptación puede ser parcial o total, ¿no? Y miren, la tercera, ¿no? Es una figura del derecho premial, ¿no? Es una figura del derecho premial, ¿no? Acá parte de lo que Carlos mencionaba, ¿verdad? Es una figura del derecho premial, ¿verdad? Pero ¿qué entendemos por derecho premial? ¿Qué es derecho premial? ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien me lo quiere decir? Nadie tiene idea qué es derecho premial. Licenciado, sin miedo a equivocarme, ¿podría darse la idea de que sea como un tipo de premio o retribución que se le otorgue a la persona acusada de un determinado delito por confesar prácticamente el hecho que ocasionó su procesamiento? Sí, puede ser parte de eso, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más? Carlos, Héctor, Buenos días. Licenciado, disculpe, sí, dígame. quizás podría ser que no se realiza una investigación a fondo, únicamente se toma en consideración para la sentencia la declaración del acusado. Bueno, pues no tanto así, pero ahí vamos a llegar. Héctor, Gracias, Lick. Buenos días. Probablemente para mí, ¿verdad? Sin estar googleando, considero que podría ser como una figura de premio para el acusado salir por la aceptación de cargos, ¿verdad? Se me hace a mí por ahí, ¿verdad? Como quien dice, se le otorga un privilegio al acogerse a este derecho. Por ahí lo veo yo. Gracias, Lick. bueno, fíjense que cuando se escucha o se habla de esta figura del derecho premial, esta figura del derecho premial la encontramos en la ley contra la delincuencia organizada, ¿verdad? Y allí se refiere al derecho premial cuando se aplica la figura de colaborador eficaz, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes, ¿verdad? Creo que siempre he mencionado por acá el caso La Línea, ¿no? El caso de Monzón, ¿no? Colaborador eficaz, ¿no? A cambio de su colaboración dentro del proceso penal y supuestamente aclarar dudas de cómo pasó, qué sucedió y todos los detalles en cuanto a ese caso, la persona salió favorecida con la aplicación de pena, ¿no? Se le dieron beneficios, pero a cambio de eso, la persona tuvo que informar con detalles ciertos datos, ciertas informaciones, y aparte de eso, entre comillas, también devolvió parte de los frutos que había obtenido como consecuencia de esos hechos, ¿no? A eso es lo que se le conoce como la figura del derecho premial, ¿no? Pero Lick, aparte, sí, disculpe, entonces,
premial se refiere en este contexto a premio, Ah, sí, prácticamente a eso, ¿no? ¿verdad? Ah, Para ese beneficio, ¿verdad? O sea, como sinónimo de beneficio, el premio que se le otorga por ser colaborador eficaz. sí, pero allí hay algo también, ¿no? Ujú. Antes de autorizarse, la figura de colaborador eficaz también se tiene que verificar si la información que esta persona está dando realmente cierta y si es útil para lo que se busca, ¿no? De lo contrario, no va a proceder, ¿no? Por eso se le llama, es una figura del derecho premial, ¿no? Porque acá la persona, admitiendo el procedimiento en cualquiera de las tres fases o momentos procesales que ya mencionamos, la persona puede obtener rebaja de la pena hasta la mitad, hasta una tercera parte o una quinta parte, que es la última, ¿no? Hacia eso es donde va el derecho premial en cuanto a este procedimiento, ¿no? Dígame, Fernando. Lick, disculpe, es decir que si no cumple con uno de esos requisitos no se le puede otorgar ese beneficio. Por ejemplo, como testigo protegido, algo así. El testigo protegido es otra figura, ¿verdad? El testigo protegido es otra figura, ¿verdad? Que puede ser colaborador eficaz, ¿verdad? Pero, como les digo, si no cumple con esos requisitos, no debería de aplicarse ese beneficio. E inclusive, la persona, después del procedimiento, de la aplicación de ese procedimiento, la persona queda sujeta a ciertas condiciones, ¿no? Si después no cumple esas condiciones, puede ser objeto para que busquen revocar el beneficio que se le había otorgado, ¿no? Vamos con la siguiente, ¿no? Es la reparación digna e integral a la víctima, ¿no? Dentro de este procedimiento especial de aceptación de cargos, si no existe una reparación hacia la persona víctima, o si la persona se compromete pero no la cumple, entonces no puede autorizársele ese procedimiento especial a que hacemos referencia, ¿no? Y las dos últimas, la naturaleza jurídica del procedimiento especial de aceptación de cargos es que es de derecho público, ¿no? Es de derecho público, aplicable para todas las personas, siempre y cuando no estén dentro de las prohibiciones que establece la aplicación de este procedimiento, ¿no? ¿Y cuáles son las prohibiciones que tiene este procedimiento para poderse autorizar, ¿no? ¿Cuáles son las prohibiciones? Que no exista reincidencia. Pero ya le pusieron ustedes reincidencia en cuanto a cómo se menciona acá. ¿Quién se entiende como reincidente en este caso? Fíjense que el artículo 491 cuater, allí inicialmente dice lo siguiente, ¿no? Restricciones, ¿no? Restricciones a la rebaja de penas por aceptación de cargos. La rebaja de penas por la aceptación de cargos no se aplicará a los delitos siguientes y menciona a qué delitos no se pueden aplicar, ¿no? Dice también la literal F, ¿no? Si se trata de reincidentes habituales por el mismo delito, no se tendrá derecho a la rebaja de penas por aceptación de cargos. Acá la reincidencia que menciona para no aplicar este procedimiento es
que la persona ya haya sido condenado anteriormente por un mismo delito al cual se está sometiendo al procedimiento especial, ¿no? Por supuesto, tienen que ser hechos distintos, ¿no? Pero la calificación jurídica es la misma, ¿no? Un ejemplo en el caso este es, imaginemos que una persona ya fue condenado por el delito de deportación ilegal de armas de fuego de uso civil o deportivas, aunque haya ya cumplido la pena, viene y lo vuelven a detener nuevamente portando un arma de manera ilegal. Entonces, en ese caso, no se le puede aplicar el beneficio de la aceptación de cargos, que significa la rebaja de la pena, ¿no? A eso se refiere la reincidencia que se menciona para no poderse aplicar este procedimiento. Acabamos con lo siguiente, ¿no? ¿Cuáles son los presupuestos para la aplicación del procedimiento especial, ¿no? Presupuestos para la aplicación del procedimiento especial. Uno, ya decíamos que el primer requisito para poder iniciar la aplicación de este procedimiento especial de aceptación de cargos es que exista un auto de procesamiento, ¿eh? Que exista el auto de procesamiento. Como número dos, que después de auto de procesamiento exista una solicitud del procesado previa asesoría de la aceptación de ese procedimiento, ¿no? Esa petición o esa solicitud para la aplicación de este procedimiento debería de implicar aceptar los hechos que contiene el auto de procesamiento, la calificación jurídica que se le dio a en el auto de procesamiento junto a los medios de investigación, ¿no? Siguiente requisito es, se aplicará siempre que dicho beneficio no tenga prohibición su aplicación, ¿no? Ya se miró el artículo 491 cuater. Ese 491 cuater establece en qué casos no puede aplicarse y a eso se refiere, ¿no? A eso se refiere, ¿no? La temporalidad, ¿no? La temporalidad, ¿no? Solamente existen 3 momentos procesales para que la persona pueda requerir la aplicación de ese procedimiento. Pasado ese tiempo, pues ya no es posible, ¿no? Cualquiera de esos 3 momentos procesales, ¿no? Que junto, de preferencia aquí esto, ¿no? Que junto con la solicitud del procesado, con conocimiento de lo que es el procedimiento, que sea libre, consciente y voluntario, también pueda manifestarse en cuanto a la reparación digna e integral a la víctima, ¿no? Eso de preferencia, aunque también, si no se ha hecho, en la audiencia que se señale para el efecto, tendrá que discutirse también eso, ¿no? Y lo último, que esté el proceso bajo control jurisdiccional, ¿no?
Cumplidos esos requisitos, podemos ver acá el procedimiento que se debe de aplicar para el desarrollo de esa audiencia. Miren ustedes. Se dice, ¿verdad? Cuando se solicita, después de la emisión del auto de procesamiento, como audiencia privilegiada, dentro de los 5 días siguientes, se deberá señalar día y hora para la audiencia. Así lo establece el artículo 491 ter en su párrafo número 4, ¿no? En su párrafo número 4 así lo establece, ¿no? Si el procesado decide aceptar los cargos después de la audiencia de primera declaración, solicitará al juez o tribunal audiencia para ese efecto, para lo cual se señalará audiencia dentro de un plazo que no exceda de 5 días, en donde se convocará al Ministerio Público, a las víctimas y agraviados, si los hubiere, y a la defensa técnica, verificando que haya cumplido adecuadamente su deber de asesoría. Número y ahora se constituye en sala de audiencias el juez, verificando la presencia de todas las partes o sujetos procesales, ¿no? Pero verificará que la defensa técnica haya explicado al procesado. Un ejemplo puede ser, ¿no? Decir, ¿no? Estamos convocados o estamos reunidos el día de hoy para discutir la procedencia o no de la solicitud formulada por el procesado para la aplicación del procedimiento especial de aceptación de cargos. Verifico la presencia de cada uno de las personas presentes. El Ministerio Público está presente. El agraviado, su representado, está presente. Defensor y procesado también presente. Previo a iniciar el desarrollo de la presente audiencia, yo le pregunto a la defensa técnica si antes de venir acá a esta diligencia usted le ha explicado a su cliente en qué consiste ese procedimiento, si ese procedimiento es libre, es consciente y voluntario, y si le ha explicado también qué consecuencias puede tener si él no cumple con las condiciones a las que se pueda someter mediante este procedimiento. Pregunto al defensor si ha hecho eso. Tendrá el defensor que manifestarse en relación a esa pregunta para luego continuar, ¿no? Luego de haber escuchado a la defensa y con su patrocinado en cuanto a esa explicación de entender este procedimiento especial, yo le dejo en el uso de la palabra al Ministerio Público para que se pronuncie en cuanto al presente procedimiento. Y ahí puede pasar, para mí puede pasar dos situaciones. Primero, yo como fiscal le puedo manifestar al juez, ¿no? Honorable juez, ya en la audiencia de primera declaración celebrada en tal fecha, se emitió el auto de procesamiento donde se ligó a la persona por los delitos
de hurto y robo agravado, constan cada uno de esos hechos por los cuales se ligó, también qué medios de investigación se tomaron en cuenta para procesarlo de esa manera, y quiero advertirle que adicional a esos hechos y a esos medios de investigación que se presentaron en su momento, no tenemos nada adicional. Por lo cual solicito de que esos sean los hechos y la calificación jurídica que se tome para el desarrollo de la presente audiencia. Yo prefiero hacerlo o decirles que de esta manera se haga, porque el artículo 491 ter, continuando la lectura en su contenido, dice lo siguiente, ¿no? En uno de los párrafos dice: el juez o tribunal procederá a recibir declaración del procesado, quien deberá relatar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como admitir la responsabilidad sobre los mismos y aceptar la calificación jurídica prevista en el auto de procesamiento, sus reformas o en la apertura a juicio. Porque pareciera, ¿verdad? Que pareciera que el procedimiento fuera que después de la verificación de las partes, y que el juez escuche si la persona defensora ha explicado el procedimiento al procesado, el juez también verifique esas situaciones, de una vez se le da la palabra al procesado para que sea él el que declare, ¿no? Entonces, acá primero de esa manera, para después que el juez examine lo siguiente, ¿no? Después del pronunciamiento del fiscal, ¿no? El juez verificará que el procesado comprenda, ¿no?, qué es el procedimiento, en qué consisten los cargos aceptados, el entender o de manifestarle a él que tiene el derecho a retractarse y las consecuencias de esa retractación, verificar o establecer, ¿verdad?, el deber de reparación digna a víctimas a agraviados, verificar que ha realizado la devolución del producto a causa del delito y también hacerle ver, ¿no?, las consecuencias del incumplimiento de reparación digna o devolución del producto del delito. Y se dice, ¿no?, si el juez advierte la no comprensión de alguna condición anterior, le dará el tiempo necesario a la defensa para que explique, ¿no? Se supone que ya había verificado ese extremo, pero si aún así él considera de que hay algo más que explicarle al procesado, le dará el tiempo necesario para que el defensor le pueda explicar, ¿no? Luego de ese tiempo necesario al defensor, el juez nuevamente preguntará al procesado si la aceptación de ese procedimiento es libre y todos los demás requisitos: libre, consciente y voluntaria. Y después ya viene el momento para que el procesado pueda pronunciarse, ¿no? Imaginemos, acá vamos a poner dos escenarios, ¿no? La primera, como el fiscal se manifestó, ¿no?, que en cuanto a los hechos que contiene el auto de procesamiento, pues son los mismos y no existe variación, ¿no? Imaginemos también de que ya transcurrió un poco la investigación
y existen nuevos medios de investigación, el que el fiscal hizo pronunciamiento en su momento. Entonces, es donde el procesado deberá decir, bueno, con relación al auto de procesamiento que se me emitió en tal fecha y por tales delitos, pues estoy de acuerdo con ellos, admito los hechos, admito mi responsabilidad y los mismos, pues yo los comprendo, ¿no? Así también como con los nuevos medios de investigación que incorporó al fiscal, estoy de acuerdo con ellos, para no entrar en detalle, como menciona el artículo 491 termo, ¿no? Que pareciera de que fuera el procesado el que va a declarar o como a reiterar los hechos que cometió y que le imputaron en su primera declaración, ¿no? Y por lo cual surgió ese auto de procesamiento. Luego de haber escuchado a la persona procesada a ese momento, viene la intervención nuevamente del Ministerio Público para hacer su petición final en cuanto a ese procedimiento, ¿no? Si existen víctimas o agraviados, el momento también después del fiscal, o acá hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que posiblemente también sea el mismo fiscal el que se manifieste en cuanto a las víctimas o agraviados y lo que ellos pretenden o han recibido como consecuencia de la aplicación de este procedimiento. Termina el desarrollo de esa audiencia con la intervención de la defensa para manifestarse en relación a ese procedimiento, lo que quiere en representación de su cliente. Luego de eso tendrá el juez emitirá sentencia de condena, señalando audiencia de reparación digna si no existe conciliación dentro de los 3 días siguientes. Acá los plazos que establece la ley para la aplicación de este procedimiento, entre comillas, son 533, ¿no? Dentro de los 5 días de formulada la solicitud, se señala día y hora para la audiencia, ¿no? Desarrollada la audiencia, si el procesado y agraviado no tienen ningún acuerdo, dentro de los 3 días siguientes se señala para la audiencia de conciliación, ¿no? Para ver si existe posibilidad de que procesado y agraviado se pongan de acuerdo en cuanto a esa reparación, porque si no lo hay, dice la misma ley, dentro de los 3 días siguientes, nueva audiencia para que cada uno se pronuncie en cuanto a la reparación digna, según lo menciona o lo establece el artículo 124 del Código Procesal Penal. Y ahí se refiere a que en esa audiencia de reparación digna, cada uno debería de ofrecer sus medios de convicción para fundamentar o justificar sus peticiones. Entonces, ese es el desarrollo de la audiencia donde se conoce o se discute el procedimiento especial de aceptación de cargos. Todo esto lo encontramos nosotros, 491 ter, 491 quinquio, ¿no? A eso se refiere el desarrollo de la audiencia, ¿no?
¿Cuáles son los momentos procesales para solicitar la aplicación de este procedimiento y los beneficios? ¿No? ¿Cuáles son los momentos procesales para solicitar aplicación del procedimiento y beneficio? ¿No? Para los que tienen su código allá a la mano, por favor, si pueden seguir la lectura de lo que establece la ley. 491 sexy, ¿no? De los beneficios de la aceptación de cargos. La aceptación de cargos tiene los siguientes beneficios, ¿no? 1. Si el procesado acepta los cargos durante la audiencia de primera declaración o hasta antes de que se dicte auto de apertura a juicio, tendrá derecho a que las penas impuestas se rebajen a la mitad, ¿no? 2. Si el procesado acepta los cargos después de dictado el auto de apertura a juicio y hasta antes de iniciarse la audiencia de debate, tendrá derecho a que las penas se rebajen en una tercera parte. Y por último, si el procesado acepta los cargos después de iniciada la audiencia de debate, hasta antes de la aceptación de la recepción de pruebas, tendrá derecho a que las penas se rebajen en una quinta parte. Y todavía sigue, ¿verdad? Y dice, estos beneficios son independientes a los que se establecen en la Ley del Régimen Penitenciario, Código Penal y Código Procesal Penal. Acá sí hago una observación en cuanto a eso, ¿verdad? Que el Código Procesal Penal, por regular procedimientos, no establece beneficios. Los beneficios penales y penitenciarios para la aplicación a las personas condenadas dentro de la fase de ejecución únicamente los encontramos en la Ley del Régimen Penitenciario y en el Código Penal. Vamos con la siguiente. Acá, ¿cuáles son los requisitos para ejecutar sentencia por procedimiento especial de aceptación de cargos? Oigan, o pónganle ustedes atención. ¿Cuáles son los requisitos para ejecutar sentencia por aceptación de cargos? Y acá el artículo 491 duodecis dice, ¿no? El beneficio no se ejecutará el beneficio de rebaja no se ejecutará. ¿Quién tiene el artículo ahí a la mano? Yolik, ¿qué artículo es? 491 decies, ¿no? Duodecis. De los deberes de restitución y de devolución. ¿Quién lo tiene a la mano? Yo lo tengo, licenciado. Hagamos algo. Principiemos con el 491 decies y después vamos con el duodecis. Ok. Artículo 491 decies. Del valor de la imputación. Para los efectos de la aceptación de cargos, antes que la acusación sea formulada ante el juez controlador, contralor
La imputación hecha por el Ministerio Público en la audiencia de primera declaración, acogida en el auto de procesamiento o en sus reformas, hará las veces de acusación. Ajá. Ahí tomen en cuenta eso, ¿verdad? Lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que si no existe, o solamente le hago la siguiente observación, que si no existe nada adicional al momento de la celebración de la audiencia donde se va a discutir ese procedimiento, el auto de procesamiento en la forma en que se dictó en la primera declaración hace las veces de acusación, y eso es lo que le puede servir al fiscal para justificar ese procedimiento. Siga, por favor. Artículo 491, duodecis. De los deberes de reparación digna y de devolver o entregar el producto del delito. La rebaja de penas por aceptación de cargos a los imputados o acusados no será ejecutada hasta tanto no hayan hecho reparación digna e integral a las víctimas o agraviados, en sus componentes de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición, según corresponda. Tampoco podrá hacerse si el procesado no ha devuelto o entregado a las víctimas el incremento patrimonial fruto del delito. Por excepción, cuando las condiciones socioeconómicas y familiares del imputado o acusado le impidan cumplir el componente económico de la reparación en un solo acto, el juez fijará una cuota inicial no inferior al 20% ni mayor al 30% del total, establecido la forma de pago del resto, y el pago del remanente se asegurará mediante garantías reales o personales, y se celebrará con las víctimas un convenio de pago del remanente que se incluirá en la resolución de audiencia de reparación digna y constituirá título ejecutivo de acuerdo con el artículo 327, numeral 7 del Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando el imputado o acusado demuestre carencia de fuentes formales de financiamiento o aseguramiento, dadas sus condiciones socioeconómicas y familiares, podrá celebrar con la víctima un convenio de pago del remanente, que se incluirá en la sentencia y constituirá título ejecutivo. El monto del agravio o la reparación digna se determinará posteriormente a la emisión de la sentencia en el orden siguiente. Número 1. Mediante acto conciliatorio bajo la dirección del juez o tribunal que conozca el caso. 2. En audiencia de reparación conforme el trámite previsto en el artículo 124 del Código Procesal Penal. Muchas gracias. Miren ustedes, para ejecutar la sentencia, ¿qué hay que verificar? ¿No? ¿Qué hay que verificar? ¿No? Que la sentencia que se emitió en contra de esa persona en aplicación de este procedimiento no esté dentro de las prohibiciones que establece el artículo 491 cuater del Código Procesal Penal, ¿verdad? Número 2. Si existen pronunciamiento de reparación digna, establecer en qué consiste esa reparación digna y establecer que esa persona haya cumplido con esa reparación digna en la forma convenida dentro de la sentencia, ¿no? Si adicional a ello, la reparación digna, existen medidas de no repetición en contra de la persona acusada, verificar si esta persona ya cumplió esas medidas de no repetición o si las está cumpliendo porque sea un plazo un poco largo en que debe de cumplirlas, ¿no? También se debe de verificar que la persona haya pagado la pena que quedó como consecuencia de ese hecho. Si están cumplidas todas esas condiciones, al momento de la celebración de la audiencia en la fase de ejecución, uno como fiscal le manifiesta, ¿no?, que el pago realizado en relación a la pena impuesta mediante ese procedimiento especial es correcto. También en relación a la reparación digna, si ya se efectuó, si está correcto o no,
si tiene o no pendiente algo, ¿no? Porque si tiene pendientes, reparación dignas y medidas de no repetición, previo a la aprobación de ese beneficio, deberá verificarse por qué no ha cumplido esa reparación digna, por qué no ha cumplido esa medida y no repetición, e inclusive pueda ser motivo para que uno en audiencia le solicite al juez se señale día y hora para iniciar el incidente de revocatoria del beneficio, ¿no? En ese día y hora de revocatoria del beneficio, tendrán que citar al procesado con su defensor y el procesado manifestarse cuáles son los motivos para no haber cumplido esa reparación, ¿no? Porque si no la ha cumplido, al momento de finalizarse la audiencia, puede hacer que el juez termine declarando con lugar el incidente de revocatoria del beneficio y se ordene que la persona cumpla la totalidad de la pena sin la rebaja de los beneficios que se había acordado en audiencia y en sentencia de acuerdo al juez, ¿no? También con relación a la reparación digna, el artículo 491 duodecis hace únicamente una excepción, ¿no? Cuando la persona demuestre carencias para acreditar o pagar en un solo acto la reparación digna, la ley le da la posibilidad que pueda iniciarlo con un pago no menor de 20% ni mayor del 30%, ¿no? Y que el resto o el remanente, como ahí se menciona, pueda quedar documentado dónde, cuándo va a realizar el pago de ese remanente. Eso es para poder ejecutar una sentencia de procedimiento especial, ¿no?, de aceptación de cargos. El artículo 491 terdecies, ahí nos establece quiénes pueden iniciar el incidente de revocación del beneficio y se refiere al Ministerio Público agraviado dentro de ese proceso, ¿no? Y nos termina ese procedimiento especial con relación a los recursos. Y con relación a los recursos dice lo siguiente, ¿verdad? Antes solo leamos el 491 terdecies, ¿no? Dice, revocatoria de los beneficios de la aceptación de cargos. Cuando el condenado infrinja las condiciones señaladas en el procedimiento especial o incumplidas o incumple el acuerdo de pago, el Ministerio Público, la víctima o agraviado solicitarán al juez que tenga a cargo el expediente la revocatoria de los beneficios obtenidos por razón de la aceptación de cargos mediante el trámite de los incidentes. Esto es en aplicación del artículo 150 bis del Código Procesal Penal. Y el 491 cuaterdécimo, ¿no?, se refiere a los recursos. Contra la sentencia proferida sobre la base de la aceptación de cargos procede el recurso de apelación, pero las partes solo tienen facultad para recurrir lo relativo con las garantías procesales, las penas, la libertad, o si el juez o tribunal resuelve contrario a los cargos y su respectiva aceptación. Acá yo lo entiendo que este recurso de apelación que establece este artículo puede promoverse, uno, en contra de la sentencia donde se resolvió la aplicación de ese procedimiento especial de aceptación de cargos. También puede ser posible el formular ese recurso de apelación en contra
del incidente de revocatoria del beneficio, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando se revoca un beneficio de aceptación de cargos, la consecuencia principal es la pena que la persona va a cumplir, ¿no? Es la pena sin la rebaja del beneficio. Eso significa que si la persona había sido condenada a 5 años y con la rebaja le quedaron 2 años y medio, la pena a cumplir por esta persona es la de 5, ¿no? Sin incluir la rebaja. Por eso es que considero que este recurso de apelación puede ser promovido en contra de la sentencia donde se otorga el beneficio y en contra del auto donde se revoca ese beneficio, ¿no? Eso es lo que se tiene hasta el día de hoy en cuanto al procedimiento especial de aceptación de cargos. Pregunto, Sí, Lick, disculpe una pregunta por ahí. dígame. En la reparación digna, no solo los casos de la rebaja de la aceptación de cargos, perdón, entra, ¿verdad? Sino que yo lo veo en todos los casos de reparación digna, de acuerdo a lo que dice el artículo 124 del mismo código, ¿es así? Lo único que hay diferencia, ¿verdad? Lo único que hay diferencia, ¿no? Dentro de este procedimiento especial de aceptación de cargos, únicamente se va a llegar a audiencia buscando la aplicación del artículo 124 cuando en la audiencia del desarrollo de este procedimiento no haya habido acuerdo entre persona procesada y agraviado, ¿no? Será únicamente donde se puede recurrir a una nueva audiencia en base a lo que establece el artículo 124 del Código Procesal Penal, ¿no? De lo contrario, ese artículo 124 es en aplicación del procedimiento ordinario común, ¿no? Correcto, sí, pero Ajá. a lo que me refiero es que el 491 duodecis es aplicable también, o sea, vamos a decir que son los requisitos, ¿verdad? Del 124. Sí, en el sentido de qué entender por reparación, a eso me Exactamente. sí, Sí, a sí, eso me refiero. sí, sí, exacto, Ah, ya, ya. exacto. Ahí estamos, claro. Gracias, Lick, muy amable. Para Y tengo servirle. otra pregunta por ahí, pero Diga. tal vez la puede resolver despuesito, no sé. ¿Cuáles fueron las objeciones que puso la Fundación Mirna Mac y la señora cuando se emitió este proyecto de ley? Ajá, más bueno. Eso quisiera saber y me imagino yo que en lo que se resolvió eso no entró en vigencia, ¿verdad? Porque la vigencia era en una fecha. Me di cuenta por ahí que entró en vigencia hasta después de que se resolvió, no al lugar de las peticiones de la fundación y de la señora. Pique, le voy a responder Gracias. antes de entrar aquí con Isaac, que tiene levantada la mano, le voy a responder lo que me recuerdo en cuanto a las razones para haber planteado o formulado las dos inconstitucionalidades, porque las dos tienen bastante semejanza, ¿verdad? La forma en que fueron planteadas. Una de las razones por la que se planteó la inconstitucionalidad de este decreto es que en aplicación de ese decreto no se aplicaba el artículo 19 constitucional, ¿verdad? En el sentido de que no se promovía la reinserción y la rehabilitación de la persona como consecuencia del delito y la pena impuesta, sino que lo que se buscaba era la salida rápida de un proceso penal, dejando a un lado lo que eran esas dos situaciones, ¿no? La reinserción y la rehabilitación, ¿no? Si no me recuerdo mal, también ellos auguraban o aseguraban que con ese decreto había violación al artículo 4 constitucional, ¿no? Al principio de igualdad, ¿no? Porque supuestamente se dejaban delitos en los cuales no procedía la aplicación de ese beneficio, ¿no? Y hay más, creo que son como 5 o 6 motivos por los cuales ellos plantearon esa inconstitucionalidad, ¿no? Y como consecuencia del planteamiento de esa acción, o de las dos acciones de inconstitucionalidades, ese decreto fue suspendido, ¿no?
fue suspendido y por eso que entró en vigencia hasta el 1 de junio del año 2022. Eso, así a grandes rasgos. La sentencia, para los que quieran empaparse un poquito más en relación a esa, la sentencia está fácil de poderla bajar, ¿no? De la página de la CCB, ¿no? Y ahí para que la lean completa y se den cuenta y puedan ustedes también tener su criterio, ¿no? Gracias, Lic. O sea que de acuerdo al criterio de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, no era inconstitucional respecto al artículo 19. Ni al artículo 19 ni al artículo 4 de la Ni misma al 4. Constitución, ¿no? Ah, ya. Ajá. Gracias, Lic. A eso se refiere en parte, ¿verdad? Porque hay más, ¿verdad? Isaac. Gracias, licenciado. Fíjese que no me quedó claro el segundo párrafo del artículo 491 quinquies. En cuanto, 491. quinquies. Quinquies. Quinquies, sí, creo que Ajá. así se pronuncia. En cuanto a la división procesal que menciona este párrafo. Ah, bueno. Ahorita vamos. ¿Tiene usted el artículo ahí a la mano? Sí, licenciado, si gusta le puedo dar lectura. Por favor, así yo lo tengo también por acá. Si el proceso sufrió división procesal, podrá integrarse de nuevo a la causa principal, siempre que se encuentre dentro de la misma fase, no se disminuyan o afecten garantías procesales y a criterio del juez o tribunal, la conexión no implique dilaciones injustificadas. De lo contrario, se mantendrá la división. Bueno, primero, yo creo que ahí debemos de iniciar por dos situaciones, ¿no? ¿Se recuerdan de que en una parte de la presentación decíamos que la aceptación del procesado en relación a los hechos puede ser parcial o total, ¿no? Con eso principiamos, ¿no? Decíamos, si la persona tiene dos hechos, solamente admite uno, entonces el otro se queda para tramitarse en el procedimiento común, ¿no? Pero si este hecho por el cual se iba a discutir o se discutió el procedimiento especial de aceptación de cargos y a consecuencia de la discusión de los errores en la aplicación de este procedimiento, el juez termina rechazando y no concediendo este beneficio donde la ley establece, ¿no?, la posibilidad de que este hecho que se iba a aplicar en procedimiento especial pueda acumularse, pueda conexarse o agregarse al otro que estaba en procedimiento común, ¿no? Siempre y cuando pues, las etapas en que cada uno está lo permita y no vaya a perjudicar el desarrollo o el trámite del proceso en contra de esa persona, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? Se refiere a eso. Cuando la persona admite parcialmente un hecho y ese hecho por el cual se ha admitido se termina no admitiendo, no aceptando y se termina rechazando como establece este artículo 491 quinto. Pero no sé si lo comprende de esa manera. Perfecto, Lic, muchas gracias. Bueno. Carlos. Lic, ¿cómo se determina la reparación digna? O sea, es decir, ¿Sí? no, es decir, digámosle que como eso es más como va uno en la parte económica, ¿verdad? Lic? Que uno tiene que pasar cierta cantidad de dinero a la persona afectada. Entonces, eso es lo que quisiera saber, cómo se determina eso. Fíjese que ahí hay varias situaciones. Y la reparación digna no siempre significa devolver o entregar dinero a la parte agraviada, ¿no? Existen muchas formas de reparación dignas. Y la primera es la siguiente, ¿no? Los mismos jueces dicen, ¿no?, de que con solo la emisión de la sentencia de carácter condenatorio en contra de una persona, ya está buscando la reparación
de la persona agraviada con relación a los hechos, ¿no? Y la acción de la reparación digna también existen muchas formas de poderse establecer, ¿no? También puede hacer reparación digna el ordenar que la persona procesada pues se cumpla no se comprometa, ¿no? Se comprometa en cancelarle a la persona agraviada pues la recepción de ciertas terapias psicológicas que necesiten, buscando el devolverla al estado en que se encontraba antes de la comisión de ese hecho. Pero cada uno de los casos son particulares. O sea, no existe una forma concreta de determinar la reparación digna, porque en cada uno de los casos pueden haber muchas formas de reparación, ¿no? Y como repito, desde la sentencia hasta todas las otras formas que puedan haber a favor de la persona agraviada, es parte de la reparación, ¿no? Lic, pero eso está explicado en forma genérica en el artículo 124. Como usted Sí. dice, cada caso es particular, pero en forma general, en el 124 explica por dónde se le puede entrar a la reparación digna, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí estamos, Sí, gracias. sí. Licenciado, perdone, y ventajas y desventajas en la aceptación de cargo, Lic, o todas Bueno, ventajas mira usted. bueno, hay ventajas. La verdad que tiene para mí tiene más ventajas que desventajas, porque el admitir un procedimiento especial de aceptación de cargos, la ventaja es el tiempo en el cual finaliza el proceso, ¿no? Otra de las ventajas es la pena que cumple como consecuencia de ese procedimiento, ¿no? Y así pueden haber más ventajas porque desventajas solamente en que pueda existir una posibilidad de revocarle el beneficio si en un momento determinado, pues él no cumple con las condiciones a que se comprometió al momento de solicitar la aplicación de ese procedimiento. Porque recordemos que acá es la solicitud de aplicación de este procedimiento es de forma voluntaria de la persona para poderse acoger a ese procedimiento, ¿no? Entonces, para mí tiene más desventajas, más ventajas que desventajas la aplicación, ¿no? Licenciado, perdone, ya en un juicio ejecutivo, Lic, en el caso de la negación de asistencia económica, hablemos de las pensiones alimenticias cuando ya la persona ya está cumpliendo la pena, digamos, ¿verdad, Lic? Aunque bueno, yo no lo miro un delito, ¿va? ¿Ese es aplicable, Lic? O hasta que pague la persona, supongamos que debe 5,000 quetzales, digámosle, o no aplica en ese sentido. Esto que me está preguntando no le entiendo bien a qué se refiere. Lic, supongamos que a una persona, ahí sí que se lo llevan preso, como se dice vulgarmente. Entonces, por la negación de una pensión alimenticia. Entonces, tengo entendido que hasta que pague lo que debe, puede salir libremente. En este caso, no aplica, Lic. El procedimiento especial. Sí, en la de aceptación de cargos, o nada que ver una cosa. Bien, puede aplicar, no hay con relación a ese delito, no hay ninguna prohibición en que no se pueda aplicar, ¿no? ¿Me escuchó? ¿Me escuchó, Carlos? Otros porcentajes. Ese es así, ¿verdad, Lic? Digámosle que, bueno, yo no sé cómo sería el juez, va, que va para dictar sentencia. ¿Será que él dice, bueno, esta persona va a estar 5 años, 8 años, 3 años, o hasta que pague? Y si la persona no paga por alguna razón, ya sea que no tiene, no quiere,
la persona va a estar ahí para siempre, Lick, por no pagar eso, o cómo No, determina el juez esa sentencia. No, acá mire, las situaciones procesales para lo que son los delitos de negación de asistencia económica es bastante sencilla, ¿no? Bastante sencilla. Puede haber una aplicación. En la práctica se mira que para los delitos de negación de asistencia económica, desde el momento de la primera declaración puede otorgárseles el beneficio de la suspensión condicional de la persecución penal, ¿no? Siempre y cuando cumpla con los requisitos que el artículo 27 al 31 del procesal penal establece, ¿no? Y no necesariamente va a permanecer preso o detenido por esa situación, ¿no? Está esa salida, ¿no? Puede también existir esta salida procesal del procedimiento especial de aceptación de cargos, pero con relación a la cantidad que debe como consecuencia de eso, de ese delito, pues es otra situación que tendrían que arreglarlo con la persona agraviada o quien represente a los agraviados para ver de qué forma se soluciona, ¿no? Y otra situación es el procedimiento común en contra de estos delitos. La salida es rápida, ¿no? La salida es rápida. Lo único que, y las penas son bajas también, ¿verdad? Mire usted qué pena establece el artículo 242 del Código Penal para este tipo de delitos, ¿no? No mayor de 2 años. Entonces, la verdad es que yo miro que en protección de las personas menores de edad, que son a los que se deja sin esa pensión, la pena es prácticamente nada, ¿verdad? Entonces, tiene todas esas salidas para poder solventar la situación en cuanto a ese delito, ¿no? Gracias, Lick. Para servirle. Bueno, entonces, espero que hayan comprendido el procedimiento especial de aceptación de cargos. Cualquier duda, de igual manera, estamos ahí a la orden, ¿no? Entonces, dejamos para el otro fin de semana, vuelvo a repetir, presentación de grupos números 15 y 16, ¿no? ¿Estamos ahí con eso? Sí, Lick, gracias. Sí, bueno, entonces, feliz fin de semana para todos. Que descansen y nos vemos dentro de 8 días, si Dios lo permite, ¿no? Gracias, Que descansen. Igualmente, Lick. Buenas tardes. Buen provecho. Gracias, Lick. Buenas tardes. Yo, Fabiola, Un gusto, Lick. Feliz tarde. se cuida bastante. Buena tarde, ¿no? Sí. Sí.